Lydia tenía apenas 19 años cuando conoció a Harold, un magnate de 75 años, en un lujoso café en el centro de la ciudad. Estaba allí con sus amigas, disfrutando de una tarde de primavera, cuando Harold entró, atrayendo todas las miradas con su presencia imponente y elegante. Su cabello blanco bien peinado y su caro traje exudaban un aura de poder y riqueza. Harold, buscando un momento de tranquilidad, eligió una mesa cerca de la ventana, alejado del bullicio del café. Lydia, siempre alerta a las oportunidades, notó al anciano acaudalado sentado solo. La idea de acercarse a él rápidamente se le vino a la mente, impulsada por historias que había escuchado sobre jóvenes que habían cambiado sus vidas involucrándose con hombres ricos. Se levantó de la mesa y, con una sonrisa encantadora, se dirigió a Harold. ¿Puedo sentarme aquí? Está realmente lleno allí dentro, dijo Lydia, señalando la mesa llena de clientes ruidosos. Harold la miró, sorprendido pero intrigado. Claro, siéntete cómoda, respondió, gesticulando hacia la silla frente a él. La conversación fluyó naturalmente. Lydia, con su encanto e inteligencia, rápidamente logró ganarse el favor de Harold. Escuchaba atentamente sus historias de negocios, reía con sus bromas y mostraba un interés genuino en su vida. Harold, a su vez, estaba impresionado por la madurez y vitalidad de la joven. En los días siguientes, Harold y Lydia comenzaron a encontrarse con más frecuencia. Cenas en restaurantes caros, paseos por parques lujosos y visitas a galerías de arte se convirtieron en parte de su rutina. Lydia sentía que estaba en el camino correcto para asegurar un futuro cómodo y sin preocupaciones. Lydia comenzó a invertir más tiempo y esfuerzo en su relación con Harold. Sabía que necesitaba destacarse y ganarse su confianza definitivamente. Con su belleza juvenil y encanto, estaba segura de que podía manipular la situación a su favor. Con cada encuentro, Lydia intensificaba su seducción. Elegía ropa sofisticada que realzaba su figura, usaba perfume caro y mantenía una conversación envolvente. Harold, encantado por la atención y compañía de Lydia, comenzó a abrirse más. Compartía historias de su juventud, los desafíos que enfrentó para construir su imperio y los sueños que aún albergaba. Lydia escuchaba atentamente, pero su mente estaba enfocada en un solo objetivo, asegurarse de que Harold la incluyera en su testamento. Sutilmente introducía conversaciones sobre el futuro, preguntando sobre sus planes y qué quería dejar como legado. Harold, encantado por la joven que parecía tan interesada en su vida, comenzó a considerar sus sugerencias. Una noche, durante la cena en un elegante restaurante, Harold tomó la mano de Lydia y la miró profundamente a los ojos. Has sido una luz en mi vida, Lydia. Me he sentido renovado desde que te conocí. Lydia sonrió, sintiendo que estaba cada vez más cerca de su objetivo. Yo también me siento así, Harold. Eres una persona increíble y quiero estar a tu lado sin importar lo que pase. Con el tiempo, Harold comenzó a llevar a Lydia a eventos sociales importantes, presentándola como su compañera. Lydia sabía que estaba cada vez más cerca de asegurar su posición en la vida de Harold y, eventualmente, en su testamento. Se había vuelto indispensable, siempre presente y dispuesta a apoyarlo en todo. Sin embargo, a medida que Lydia continuaba con sus planes, un sentimiento incómodo comenzó a surgir. Con cada día que pasaba, se encontraba envuelta no solo por la riqueza y el poder de Harold, sino también por su vulnerabilidad y genuinidad. Su dualidad de intenciones comenzó a pesar en su conciencia, pero Lydia estaba decidida a seguir adelante. Después de todo, creía que su futuro dependía de ello. A medida que la relación entre Lydia y Harold se hacía más pública, no pasó mucho tiempo antes de que atrajera la atención y curiosidad de todos a su alrededor. Los amigos, familiares y colegas de Harold comenzaron a susurrar sobre la improbable pareja, y las especulaciones sobre las intenciones de Lydia se esparcieron rápidamente. Harold, sin embargo, parecía indiferente a los comentarios desagradables. Estaba encantado con Lydia y disfrutaba cada momento con ella. Organizó una fiesta en su mansión para presentarla oficialmente a su círculo social. La casa estaba llena de personas influyentes, todas ansiosas por conocer a la joven que había capturado el corazón del magnate. En la fiesta, Lydia hizo todo lo posible por estar a la altura de las expectativas. Sonreía graciosamente, charlaba con todos y exudaba un aire de confianza y sofisticación. Pero detrás de su sonrisa, podía sentir las miradas juiciosas y escuchar los susurros de desaprobación.
Durante la velada, mientras Lydia charlaba con algunos invitados, Harold fue abordado por su viejo amigo, Richard. Harold, debo ser honesto. Todos estamos preocupados. ¿Realmente crees que esta joven está contigo por amor? Harold rió suavemente. Richard, sé que muchos dudan de las intenciones de Lydia. Pero ella trajo alegría a mi vida, y eso es lo que importa para mí. Lydia, que había escuchado parte de la conversación, sintió una punzada de culpa. Sabía que sus motivos no eran tan puros como Harold creía, pero al mismo tiempo, no podía negar que comenzaba a sentir un afecto genuino por él. En los días posteriores a la fiesta, los rumores continuaron creciendo. La familia de Harold, especialmente sus hijos, estaban furiosos por la presencia de Lydia. La veían como una amenaza directa a su patrimonio e hicieron todo lo posible por mantenerla alejada. Un día, Lydia se enfrentó cara a cara con Catherine, la hija mayor de Harold. «Puedes engañar a mi padre, pero no a mí», dijo Catherine, con los ojos llenos de ira. «Tus días aquí están contados». Lydia, a pesar de sentir la presión, se mantuvo firme. «Me importa Harold, y estoy aquí para quedarme. No me vas a intimidar». A medida que pasaban los meses, Lydia comenzó a sentir los primeros signos de incomodidad en su relación con Harold. El peso de sus intenciones ocultas y la constante presión de su familia comenzaron a afectar su paz mental. Lydia a menudo se despertaba en medio de la noche, inquieta por sueños en los que su plan era descubierto y ella terminaba sola y sin nada. Harold, por otro lado, dependía cada vez más de su compañía, lo que hacía todo aún más difícil para Lydia. Quería distancia para aclarar su mente, pero sabía que cualquier distancia podría levantar sospechas. Las tensiones aumentaron cuando Harold comenzó a hablar de planes a largo plazo con Lydia. Estaba pensando en que podríamos comprar una casa en el campo. Sería nuestro refugio, lejos de todo este ajetreo, dijo Harold, con un brillo en los ojos. Lydia, forzando una sonrisa, respondió. Eso suena maravilloso, Harold. Vamos a pensarlo. Mientras intentaba equilibrar sus emociones, Lydia también tenía que lidiar con los constantes avances de la familia de Harold. Catherine y sus hermanos estaban decididos a desenmascararla, vigilando cada uno de sus movimientos. Un día, mientras Lydia estaba sola en la biblioteca de la mansión, Catherine entró de sorpresa. ¿Qué es lo que realmente quieres, Lydia? ¿Pensaste que podrías entrar en nuestras vidas y llevarte lo que es nuestro? Lydia suspiró, cansada de la constante batalla. Catherine, estoy aquí porque me importa tu padre. No estoy tratando de robar nada de nadie. Catherine rió incrédula. Vamos a ver cuánto tiempo puedes mantener esta farsa. La situación se complicó aún más cuando Harold comenzó a tener problemas de salud. Era hospitalizado frecuentemente, y Lydia se encontraba dividida entre el cuidado genuino y la presión de continuar con su plan. En el hospital, mientras sostenía la mano de Harold, Lydia sintió una oleada de culpa. Harold, necesitas cuidarte. No puedo perderte, dijo, sintiéndose extrañamente sincera. Harold sonrió débilmente. No te preocupes, querida. Has traído tanta felicidad a mi vida. Prometo luchar para seguir a tu lado. A medida que pasaba el tiempo y las tensiones aumentaban, Lydia sabía que debía andar con cuidado. Sus planes debían ser meticulosos y bien ejecutados para asegurar que lograra su objetivo sin levantar sospechas. Pasaba horas investigando testamentos, derechos de herencia y formas de influir discretamente en las decisiones de Harold. Una noche, mientras Harold descansaba, Lydia se acercó a él con una cálida sonrisa. Harold, he estado pensando en el futuro. ¿Has considerado revisar tu testamento? Solo para asegurarnos de que todo esté en orden y que se respeten tus deseos. Harold, sorprendido, asintió. Creo que es una buena idea, Lydia. Siempre es bueno estar preparado. Lydia ocultó su alivio. Puedo ayudarte con eso si quieres. Conozco a un buen abogado que puede guiarnos. Con la aprobación de Harold, Lydia comenzó a organizar reuniones discretas con el abogado. Hacía sugerencias sutiles sobre cómo distribuir los bienes, siempre asegurándose de que ella misma estuviera bien protegida. Cada detalle fue cuidadosamente planeado, desde las cantidades exactas hasta las condiciones específicas que asegurarían su seguridad financiera. Mientras tanto, la salud de Harold seguía deteriorándose, aumentando la urgencia de Lydia.
Pasaba más tiempo cuidándolo, asegurándose de que confiara completamente en ella. Harold, agradecido por su apoyo inquebrantable, no sospechaba de las verdaderas intenciones de Lydia. Un día, durante una de estas reuniones con el abogado, Harold miró a Lydia con una mezcla de afecto y seriedad. Lydia, has sido una bendición en mi vida. Quiero asegurarme de que estés bien cuidada, sin importar lo que me pase. Lydia, sintiendo una punzada de culpa, respondió. Gracias, Harold. Tu confianza significa mucho para mí. Mientras Harold descansaba después de la reunión, Lydia revisó los documentos una vez más, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Sabía que cualquier error podría poner en peligro sus planes. Catherine, sin embargo, no estaba dispuesta a rendirse. Contrató a un detective privado para investigar a Lydia, decidida a descubrir la verdad sobre la joven. Lydia, consciente de las investigaciones, redobló su precaución, eliminando cualquier evidencia que pudiera comprometerla. A medida que pasaban los días, Lydia sentía que la tensión aumentaba. Sus planes estaban casi completos, pero sabía que cualquier error podría ser fatal. Necesitaba mantener la calma y seguir jugando el juego hasta el final. Finalmente, después de semanas de preparativos, el Nuevo Testamento estaba listo. Harold, confiado en que había asegurado el futuro de Lydia, firmó los documentos sin dudarlo. Lydia, por su parte, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. El plan estaba en marcha, pero la verdadera prueba aún estaba por venir. Con todo en orden, Lydia sabía que el siguiente paso requeriría aún más cuidado y precisión. Necesitaba estar preparada para cualquier eventualidad, consciente de que su destino dependía de Harold y de las intrincadas líneas de un testamento cuidadosamente elaborado. Con el Nuevo Testamento firmado y guardado de manera segura, Lydia trató de relajarse, pero el peso de sus acciones se cernía sobre ella como una sombra constante. Harold, por su parte, parecía más tranquilo, creyendo que había garantizado la seguridad de Lydia y la continuidad de su legado. Un día, Harold invitó a Lydia a charlar en su biblioteca privada. Lydia, me gustaría hablar sobre algo importante. Sé que has sido una compañera leal y quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido pensando en tu bienestar. Lydia sonrió, tratando de ocultar la ansiedad que crecía dentro de ella. Lo aprecio mucho, Harold. Eres muy generoso. Harold tomó una pequeña caja de madera de un estante alto y la colocó sobre la mesa. Dentro de esta caja hay una copia del testamento. Quiero que la guardes. Es un símbolo de nuestra confianza mutua. Lydia, sorprendida, tomó la caja con cuidado. Gracias, Harold. Significa mucho para mí. Días después, mientras Harold dormía, Lydia no pudo resistir la tentación de abrir la caja y examinar el documento. Aunque conocía los detalles, algo la inquietaba. Sentía que Harold podría haber dejado algo oculto, una cláusula o condición que no había notado. Al releer el testamento, Lydia notó una sección que anteriormente había pasado por alto, una cláusula misteriosa sobre un secreto familiar, que debía revelarse solo después de la muerte de Harold. El documento mencionaba un sobresellado que debía entregarse al abogado de confianza de Harold para ser leído después de su muerte. Lydia estaba intrigada y un poco preocupada. ¿Qué podría ser este secreto? ¿Sería algo que pudiera comprometer sus planes? La incertidumbre comenzó a erosionar su confianza, pero sabía que necesitaba seguir desempeñando su papel hasta el final. Mientras tanto, Catherine, sin rendirse, intensificó sus investigaciones. El detective privado que había contratado comenzó a encontrar pequeñas pistas sobre la verdadera naturaleza de Lydia. Las fotos, mensajes y testimonios comenzaron a formar un panorama más claro y preocupante. Sin embargo, Lydia aún tenía la ventaja del tiempo. Necesitaba descubrir el contenido del misterioso sobre antes que Catherine o cualquier otra persona. Las noches se volvieron largas e insomnes, mientras ideaba estrategias para descubrir el secreto sin despertar sospechas. Con la salud de Harold deteriorándose, Lydia sabía que el tiempo se agotaba. Necesitaba actuar rápidamente, pero cada movimiento debía ser meticuloso. El secreto familiar que Harold había mencionado se convirtió en una obsesión, una pieza crucial que podría garantizar su futuro o destruir sus planes. El gran día finalmente llegó. La salud de Harold había empeorado rápidamente en las últimas semanas y estaba postrado en cama.
Lidia estaba a su lado, sosteniendo su mano y ofreciendo palabras de consuelo, mientras por dentro, su mente era una tormenta de ansiedad y anticipación. Esa mañana, el abogado de Harold, el señor Thompson, llegó a la mansión. Era un hombre serio y discreto que había estado a cargo de los asuntos legales de la familia durante muchos años. Catherine y sus hermanos también estaban presentes, sus rostros sombríos y tensos. Harold, con voz débil, llamó a todos a su habitación. «Quiero que todos escuchen mi último deseo», dijo, deteniéndose para respirar. «Señor Thompson, por favor, lea el testamento». El abogado abrió la carpeta de cuero y comenzó la lectura formal. Lidia sintió su corazón latir más rápido con cada palabra. Catherine, observando cada movimiento de Lidia, mantuvo su mirada fija, buscando cualquier signo de debilidad. Cuando el señor Thompson terminó de leer las cláusulas principales, mencionó el sobresellado que Harold había dejado. Este sobre contiene información adicional y debe leerse ahora, según las instrucciones del señor Harold. El abogado abrió cuidadosamente el sobre y sacó una carta. La leyó en voz alta, revelando el secreto familiar que Harold había mantenido oculto durante tanto tiempo. A mi familia y a mi querida Lidia. Hay algo que necesitan saber. Durante muchos años guardé un secreto que ahora debe salir a la luz. En mi juventud, cometí un error que resultó en un hijo ilegítimo. Este hijo, cuyo nombre es William, merece ser reconocido e incluido en mi legado. Les pido que reciban a William y aseguren que reciba su parte justa de la herencia. Lidia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Ese secreto lo cambiaba todo. Un hijo ilegítimo significaba otra persona compitiendo por la herencia que tanto deseaba. Catherine y sus hermanos estaban visiblemente sorprendidos, pero Catherine parecía complacida con el giro de los acontecimientos. Harold, con un último esfuerzo, miró a Lidia. Lidia, trajiste alegría a mi vida, pero hay cosas que van más allá de nosotros. William debe ser parte de lo que construimos. Con esas palabras, Harold cerró los ojos por última vez. Una Lidia atónita se dio cuenta de que sus meticulosos planes habían sido sacudidos por una revelación que no había anticipado. Ahora, necesitaba reevaluar su estrategia, sabiendo que el camino por delante sería aún más desafiante e incierto. La noticia de la muerte de Harold sacudió profundamente a todos en la mansión. Lidia, aunque había estado preparada para este momento, sintió una mezcla de tristeza y alivio. A pesar de sus intenciones egoístas, había desarrollado un afecto genuino por el viejo magnate. Catherine y sus hermanos, a pesar de su tristeza, no podían ocultar la tensión que ahora permeaba cada interacción. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La casa estaba llena de familiares, amigos y conocidos que venían a presentar sus respetos. Lidia permaneció al lado de Harold, organizando el funeral y consolando a los invitados, mientras internamente lidiaba con la creciente ansiedad por la revelación del testamento y de William. El funeral fue una ceremonia grandiosa, reflejando la importancia e impacto de Harold en su comunidad. Lidia se mantuvo junto a Catherine y sus hermanos, manteniendo una fachada de dignidad y fortaleza. Sin embargo, sabía que las miradas sospechosas y los murmullos a su alrededor estaban creciendo. La presencia de William, el hijo ilegítimo, sería un escándalo del que todos hablarían. Después del funeral, la familia se reunió en la mansión para la lectura final del testamento y la formalización de las instrucciones de Harold. El señor Thompson, el abogado, tomó la palabra de nuevo, esta vez con un tono aún más solemne. Damas y caballeros, según las instrucciones del señor Harold, ahora que ha sido sepultado, debemos proceder con la lectura completa del testamento y las disposiciones específicas sobre su patrimonio. Todas las miradas se dirigieron a William, quien estaba presente por primera vez. Era un hombre de mediana edad con una apariencia modesta y un aire evidente de incomodidad. La tensión en la habitación era palpable. El señor Thompson comenzó la lectura, confirmando las cláusulas generales ya conocidas, pero esta vez detallando la inclusión de William en la división de los bienes. William, como hijo reconocido del señor Harold, recibirá una parte igual del patrimonio, asegurando su futuro y su lugar en la familia. Lidia, sentada junto a Catherine, sintió el peso de la situación. Sabía que William cambiaba la dinámica de la herencia, complicando aún más sus planes. Catherine, por su parte, parecía complacida con el giro de los acontecimientos, viendo en William un aliado inesperado contra Lidia.
Después de la lectura, la familia comenzó a discutir cómo proceder. Lydia, manteniéndose calmada, decidió acercarse a William. Sabía que necesitaba comprender mejor su posición e intentar influir en él a su favor. William, dijo Lydia con una cálida sonrisa, sé que todo esto debe ser un shock para ti. Pero me gustaría conocerte mejor y entender cómo podemos asegurar que se respeten los deseos de Harold. William, sorprendido por el acercamiento de Lydia, asintió. Sí, es mucho que procesar. Aprecio tu disposición a hablar. Durante los días siguientes, Lydia se dedicó a conocer a William y a acercarse a él, mientras al mismo tiempo continuaba lidiando con la presión de la familia de Harold y la creciente sombra de sus propias intenciones. La muerte de Harold lo había cambiado todo, y ahora Lydia necesitaba recalcular cada uno de sus movimientos para asegurar su lugar en el intrincado juego de poder y herencia. Con el funeral de Harold concluido, la tensión en la mansión alcanzó su punto máximo. La lectura final del testamento, programada para esa tarde, prometía revelar todas las verdades ocultas y definir los destinos de los presentes. Lydia, nerviosa pero confiada en su meticuloso plan, estaba preparada para asegurar su parte de la herencia. La familia y algunos amigos cercanos se reunieron en la biblioteca de la mansión. El señor Thompson, con una expresión grave, comenzó la lectura. Repasó las cláusulas ya conocidas, confirmando la inclusión de William y las principales distribuciones del patrimonio. Lydia, sentada con una aparente calma, esperaba ansiosamente la mención de su nombre y la confirmación de su seguridad financiera. Luego, el señor Thompson llegó a la sección dedicada a Lydia. Ahora llegamos a la disposición concerniente a Lydia Bennet, dijo, mirando a la sala. Lydia se enderezó en su silla, esperando las palabras que asegurarían su futuro. Lydia, comenzó el señor Thompson, leyendo directamente de las palabras de Harold, trajiste luz y alegría a mis últimos años, o eso parecía. Sin embargo, siempre fui un hombre cauteloso, y aunque disfruté de tu compañía, nunca fui ciego a las verdaderas intenciones de las personas a mi alrededor. Un murmullo recorrió la sala, y Lydia sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Supe desde el principio que tu interés en mí no era puramente por afecto, sino por razones financieras. Siempre fui consciente de eso. Decidí mantener esta farsa, pretendiendo que me gustabas, para ver hasta dónde llegaría. Así que, Lydia, no te dejo nada de mi fortuna. Tu presencia en mi vida fue una experiencia, una lección en desconfianza y vigilancia. Lydia sintió como el suelo se abría bajo sus pies. Miró alrededor, viendo las miradas de triunfo en los rostros de Catherine y los otros hijos de Harold. Su rostro se enrojeció de vergüenza e ira. El señor Thompson continuó. Te dejo con solo una recomendación, que busques entender el verdadero valor de las personas, más allá de las riquezas que puedan ofrecer. Espero que, con esto, encuentres un camino más honesto y sincero en la vida. Lydia no podía creer lo que estaba escuchando. Todo por lo que había trabajado, cada momento cuidadosamente planeado, se estaba desmoronando ante ella. La revelación de Harold la dejó sintiéndose vacía, expuesta y humillada. Catherine no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Parece que nuestro padre era más inteligente de lo que pensabas, Lydia. Lydia, luchando por mantener la compostura, se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Las palabras de Harold resonaban en su mente, un recordatorio constante de su fracaso y las decisiones que la habían llevado a este punto. Mientras se alejaba, los murmullos continuaban, y Lydia sentía la dura realidad de su situación. Necesitaba encontrar un nuevo camino, una nueva estrategia. Pero sobre todo, necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones y decidir quién quería ser realmente de ahora en adelante. Lydia abandonó la mansión con un abrumador sentimiento de desesperación y vergüenza. Todo lo que había planeado, cada movimiento calculado, había sido en vano. Harold, con su sabiduría, había anticipado sus intenciones y la había dejado con las manos vacías. Sin amigos ni familia a quienes recurrir, se encontró sola y desamparada. Los primeros días después de la lectura del testamento fueron un borrón de confusión y dolor. Lydia intentó encontrar algún trabajo para mantenerse, pero su reputación estaba arruinada, y las puertas que una vez estuvieron abiertas ahora estaban firmemente cerradas. Sin una fuente de ingresos, pronto fue desalojada de su apartamento y se vio obligada a vivir en las calles. Los meses siguientes fueron una lucha constante por la supervivencia.
Lidia, acostumbrada a la lujuria y la seguridad, ahora enfrentaba las duras realidades de la vida como una persona sin hogar. Cada día era una batalla por comida y refugio, y la dignidad que una vez poseyó parecía un recuerdo lejano. Vagaba por las calles, su apariencia deteriorándose con cada día que pasaba. Sus pensamientos a menudo volvían a ese fatídico día en la mansión, a las palabras de Harold resonando en su mente como un cruel recordatorio de sus elecciones. La amargura y el arrepentimiento eran sus compañeros constantes. Una noche, mientras buscaba un lugar para dormir, Lidia encontró un refugio para personas sin hogar. El lugar era sencillo, pero ofrecía una cama caliente y una comida, algo que no había tenido en mucho tiempo. Allí, comenzó a reflexionar sobre su vida, sus elecciones y las duras lecciones que había aprendido. Una de las voluntarias del refugio, una mujer llamada Margaret, notó la tristeza en los ojos de Lidia. «Pareces tener una historia difícil», dijo amablemente. «Si necesitas hablar, estoy aquí». Lidia, por primera vez en mucho tiempo, encontró a alguien que no la juzgaba por su pasado. Comenzó a abrirse a Margaret, compartiendo sus experiencias y sus arrepentimientos. A través de estas conversaciones, Lidia comenzó a encontrar algo de paz y a comprender el verdadero valor de la compasión y la honestidad. Con el tiempo, Lidia comenzó a trabajar como voluntaria en el refugio, ayudando a otros que estaban en situaciones similares. Aunque su vida estaba lejos de lo que había imaginado, encontró un propósito renovado en ayudar a los demás y hacer una diferencia, por pequeña que fuera. La historia de Lidia se convirtió en una poderosa lección sobre el precio de las malas decisiones y la posibilidad de redención. Aunque había caído desde una posición de privilegio hasta las duras realidades de las calles, encontró una nueva forma de vivir con integridad y empatía. Así, Lidia, que una vez persiguió la riqueza y el estatus a cualquier costo, descubrió que el verdadero valor de la vida residía en la conexión humana y la capacidad de crecer y cambiar. Su camino no fue fácil, pero a través de la adversidad, encontró una forma de redimirse y contribuir a un mundo mejor.